Engin Yurek y Tuba Büyüküstün. ¿Qué pasó realmente entre ellos? La verdad que nadie se esperaba tras su separación. Chicos, si hay una pareja que nos ha robado el corazón a todos en el mundo de las teleseries turcas, son ellos. Engin y Tuba. Uf, qué química tenían. Su paso por Karaparask fue algo mágico, ¿verdad? Las miradas, la tensión, uno se lo creía todo. Y claro, cuando terminaron de grabar todos esperábamos que el amor traspasara la pantalla. Pero, zas. Nos sorprendieron con su separación. Y hasta hoy, nadie sabía a ciencia cierta qué fue lo que pasó. Pues agárrense, te parece que la historia es mucho más compleja de lo que imaginábamos. Se rumoreaba de todo, desde problemas de agenda hasta celos, lo típico que se dice cuando una pareja famosa rompe. Pero, ¿y si la razón fuera algo totalmente diferente? Algo que ni los fans más acérrimos imaginaban. Para ser honestos, yo siempre pensé que algo se les escapaba a los medios. Tanta conexión en pantalla, tanto feeling, como dicen algunos, no podía ser solo cosa de guión. Pero según me cuentan mis fuentes, la cosa va por otro lado. Y no tiene nada que ver con que uno haya encontrado a otra persona o algo así. Lo que yo creo que está pasando aquí es que había una, digamos, presión muy grande sobre ellos. Imagínense ser dos estrellas de esa magnitud, con el mundo a sus pies, y que todos esperen de ustedes que su relación sea perfecta como en las películas. A veces la realidad no es tan idílica. Muchos dicen que la diferencia de ambiciones pudo ser un factor. Tuba, que siempre ha sido súper reservada y ha querido mantener su vida privada a raya, y Engin, que si bien es un tipo tranquilo, también ha estado muy enfocado en su carrera a nivel internacional. Quizás esa diferencia de ritmos, de prioridades, empezó a pesar más de lo que pensaban. Pero mi teoría, la que me da más pálpito, es que hubo algo más detrás. Algo relacionado con la industria misma. A veces los actores se ven envueltos en proyectos que exigen tanto de ellos, que los alejan de su vida personal. Imaginen toda la promoción, los viajes, las expectativas, es agotador. Y si a eso le sumas que tu pareja está viviendo lo mismo, pero quizás en otros proyectos o con otras presiones, la distancia emocional se hace gigante. Para mí, no fue una pelea ni un engaño. Fue más bien un desgaste. Un darse cuenta de que a pesar de todo el amor que se podían tener, la vida que estaban construyendo juntos, bajo el foco de las cámaras y las expectativas del público, se estaba volviendo insostenible. Tuba siempre ha buscado esa paz, ese espacio y Engin, bueno, también se sabe que valora mucho su intimidad. Y si lo pensamos bien, a veces las separaciones más dolorosas no son las que hacen ruido, sino las que ocurren en silencio por desgaste, por entender que dos caminos, por mucho que se hayan cruzado y se hayan querido, ya no van en la misma dirección. Es como cuando dos ríos se separan en un delta, ambos van al mar, pero por cauces diferentes. Así que, ¿creéis que esta presión de la fama y la industria fue la causa real de su ruptura, o pensáis que hay algún otro secreto escondido que aún no ha salido a la luz? Contadme en los comentarios.